En nombre de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, extendemos un saludo a toda la comunidad universitaria y al público en general. Es una alegría para nosotros seguir compartiendo contenidos que contribuyen al crecimiento académico. Estamos comprometidos en el desarrollo de nuestra sociedad. Y también la alegría de tener al amigo acá, nos conocemos 25 años, le invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbase de manera gratuita y al canal de FIEP TV, haciendo clic en la campanita de notificaciones en YouTube y danos un like, por favor. Ahora sí, demos inicio a este programa. Bienvenido a FIEP TV. En esta oportunidad trataremos el tema sobre el centenario de la obra de la escena contemporánea de nuestro gran amauta José Carlos Mariátegui. Para ello tenemos como invitado al ingeniero Miguel Aragón, dirigente estudiantil durante muchos años, y vamos a tratar de comenzar en primera instancia por qué es importante celebrar el centenario, conmemorar, celebrar el centenario de esta obra, de la primera de José Carlos Mariátegui, la escena contemporánea. Ya, buenas tardes, Luis Miguel. Buenas tardes, estimados docentes, estudiantes y egresados de esta universidad, mi alma mater, en la cual en este momento tengo la satisfacción de regresar para compartir algo de lo que yo he aprendido aquí en la universidad, que es estudiar la realidad nacional y la realidad mundial. Ahora, ¿cuál es la importancia de este libro? La escena contemporánea. José Carlos Mariátegui llegó a escribir 7 libros. Este fue su primer libro, La escena contemporánea. El más conocido del libro de Mariátegui, como sabemos, son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Bueno, este libro, La escena contemporánea, son 7 ensayos de interpretación de la realidad mundial de su tiempo. Este libro fue publicado el 25 de noviembre del año 1925. O sea, este año está cumpliendo 100 años. Y con ese motivo, varios movimientos intelectuales se han agrupado para conmemorar la importancia de este libro, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de escuchar a varios intelectuales que ya están dando conferencias, conversatorios, charlas, ¿no? Dentro de poco, me imagino, comenzarán a publicar artículos sobre este libro. Por mi parte, reunido con un grupo de intelectuales, hemos formado un foro. Al foro lo llamamos 25 de noviembre, un foro virtual. ¿Por qué 25 de noviembre? Porque es la fecha de publicación de este libro. Estamos preparando para en noviembre hacer una gran conmemoración, ya sea por escrito o ya sea visual, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de este libro? He escuchado varias de las opiniones de otros intelectuales, he leído lo que otros han opinado. Lo que yo voy a tratar hoy de aportar es lo que no se ha dicho sobre este libro. ¿Por qué lo escribió Mariátegui? ¿A qué se debió? ¿Y cuál es su contenido central? ¿No? En primer lugar, hay que tener en cuenta que Mariátegui fue un intelectual que el año 1918 se orientó resueltamente al socialismo. Ese es un libro de un socialista, no es cualquier persona, es un socialista declarado, ¿no? Entonces, en 1918, en el Perú, en Lima concretamente, se constituyó el Comité de Propaganda Socialista, ¿no? Fue un movimiento muy amplio, un periodo de mucha agitación en Lima y en el Perú. Entonces, dentro de ese movimiento que formó este comité de propaganda, surgieron tendencias, lo cual es natural. El desarrollo de todo movimiento es desarrollo dialéctico, en lucha. Entonces, una tendencia quiso que el comité se transformara en Partido Socialista. Mariátegui y sus compañeros, que fueron los señores, se opusieron, dijeron no, este tiene que mantenerse como comité de propaganda y no como partido. Esa fue la primera lucha que sostuvo Mariátegui. A lo largo de su vida va a tener otras luchas. ¿Por qué Mariátegui no aceptó que se constituya el Partido Socialista? Él lo explica en un documento que se llama, una tesis se llama Antecedentes y Desarrollo de la Acción Clasista, que está en el libro de Ideología y Política. Ahí dice bien claro, no se puede constituir el partido primero porque no tenemos programa. Un partido sin programa no es partido, es cualquier cosa. En segundo lugar, no tenemos arraigo entre las masas, recién se estaba formando. Y en tercer lugar, ¿no? Este no era el momento de constituir, no era un momento propicio para constituir partido. Entonces, esas fueron las 3 razones que en ese momento dio Mariátegui, ¿no? Entonces, Mariátegui después va a ser deportado
a fin del año 19 deportado a Europa y regresa el año 23, marzo del 23. Y regresa con qué objetivo, aquí también lo dice. Mariátegui dice el año 23 regresa con un objetivo: constituir un partido de clase. O sea, para eso regresó Mariátegui, ¿no? Y sembrar gérmenes de renovación y difundir ideas clasistas. Ese fue el objetivo por el cual regresó Mariátegui. Mariátegui era un internacionalista toda su vida. Entonces, lo primero que tenía que hacer para cumplir con esos requisitos, que era programa y arraigo internacional, era que desarrollar un programa. Y un programa tiene dos partes: una parte internacional y una parte nacional. Entonces, la ubicación de este libro es: aquí está la posición de Mariátegui respecto a la situación mundial. Eso es lo que muchos intelectuales no entienden. Piensan que Mariátegui escribió esto por escribir. No. Ahí Mariátegui está haciendo su propuesta sobre la situación internacional, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clave de este libro? Muchos no lo dicen. Aquí están. Los 3 primeros artículos que escribió Mariátegui fueron sobre Mussolini, el segundo sobre Lloyd George. ¿Quién era Mussolini? Era el dirigente, pues, del fascismo en Italia, ¿no? Lloyd George era el primer ministro de Inglaterra. Y el tercero artículo era Lenin, ¿no? Ahora, ¿por qué escogió esos 3 artículos? Él mismo lo explica. Aquí en el artículo sobre Lloyd George dice lo siguiente. Dice: Lenin es el político de la revolución, Mussolini es el político de la reacción, Lloyd George es el político del compromiso, de la transacción, de la reforma. Entonces, ahí está descrito el objetivo del libro, que tiene una íntima relación con quienes conocen la literatura socialista. El primer capítulo del Manifiesto Comunista, escrito por Marx el año 1848, fue, ¿no? El primer capítulo se llamaba Burgueses y Proletarios. Entonces Marx explicó la realidad mundial en base a la lucha entre burgueses y proletarios. Mariátegui no repite a Marx, sino que lo desarrolla. Entonces Mariátegui explica la situación mundial de su tiempo en base a la lucha entre fuerzas: Mussolini, que representa al fascismo; Lenin, que representa la revolución; y Lloyd George, que es la transacción, ¿no? O sea, la burguesía reformista, que quería moderar la lucha. Entonces, en base a esos 3 ejes es que comienza a desarrollar el libro. Y después, a medida que va avanzando la investigación, va haciendo una ampliación. ¿Cuál es la ampliación? A lo que yo le he llamado la naranja dialéctica. ¿Por qué la naranja dialéctica? Es una metáfora, ¿no? Y la usé una vez, me invitaron a una exposición virtual en un grupo que estaba reunido en Guadal, ¿no? Y yo noté que eran personas que no tenían mucha formación. Entonces tenía que explicar de la manera más sencilla. Entonces, hagan de cuenta que tienen una manzana, pero una naranja sobre un plato. Y la cortan en 2. El lado izquierdo es oriente y el lado derecho es occidente. O sea, Mariátegui en todo el libro va a dividir el mundo en occidente y en oriente. Después agarran la mitad, que es occidente, y la dividen en 2. Un lado es capitalismo, el otro lado es socialismo. Después, esas cuartos el cuarto de capitalismo lo dividen en 2. Por un lado, el fascismo con Mussolini; por otro lado, la burguesía con Lloyd George. Y el cuarto, que corresponde al socialismo, lo dividen en 2. Por un lado está el ala revolucionario del socialismo, que es Lenin y la Revolución Rusa, y el otro el ala reformista del socialismo. Esa es la manera más sencilla de entender el libro. O sea, Mariátegui aplica la ley en dividir en 2, primero todo el mundo, después el mundo occidental, después el mundo capitalista y el mundo socialista. Entonces, esas son las partes que tiene este libro. ¿Y cuál es su objetivo? Exponer la posición del socialismo peruano respecto a la situación mundial. Entonces, visto el panorama, entonces, después de esto, años después, 3 años después, Mariátegui escribió 7 ensayos, ¿no? de la internacionalidad peruana. Pero este es el primer texto clave para entender el programa de Mariátegui. Ahí sobre esa base, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, al respecto, en términos académicos, sabemos que las primeras obras, las obras estuvieron publicadas en revistas, pero no necesariamente socialistas, sino variedades. ¿Cuál fue el motivo que no publicara en revistas socialistas? En segundo lugar, este es un medio académico, este es un mundo académico, y el estudiante tiene que estudiar en sus 2 vertientes, tiene que estudiar a Mariátegui, tiene que estudiar a Aya La Torre, y tiene que estudiar a Víctor Andrés Belaúnde, que es la vertiente
un poco de derecha, el centro allá de la torre, y por supuesto Mariátegui. Eso es importante, ¿no? La importancia de estudiar y que el estudiante complemente, se desarrolle. Y este es el ejemplo fundamental, ¿no? Algún día ya conversaremos sobre la respuesta que le da Víctor Andrés Belaúnde a los 7 ensayos, pero lo más importante es este libro, en estos momentos es este libro, escrito para revistas no socialistas, sino revistas como llamemos caretas, en fin. ¿A qué se debe? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué hace Mariátegui esa? Ya. Todo socialista que tiene la concepción materialista de la historia, ¿no?, siempre parte de la realidad, no de su ideal, sino de lo que objetivamente existe. Y eso lo aprendemos desde Marx y Engels. En 1848 Marx y Engels, pero en Europa había crisis, una grave crisis económica, y había lo que se llama situación revolucionaria. Entonces los socialistas necesitaban un partido. Entonces Marx y Engels tenían dos opciones: o formaban su partido al margen de todo lo existente, ¿no?, o se integraban a un partido ya existente y lo transformaban. ¿Qué hicieron Marx y Engels? Se integraron a un grupo que se llamaba la Liga de los Justos, ¿ya?, y lo van a transformar en la Liga Comunista. Bueno, ese ejemplo sigue Mariátegui cuando regresa al Perú. Como dije, él vino con el objetivo de constituir un partido de clase. Es más, ya existía una célula que ellos la habían formado en Italia, con su compañero Falcón, Roy, o sea, entre 4 peruanos en Italia habían formado una célula comunista, ¿no? Beppel pasó un partido. Cuando llega al Perú, tenía dos opciones: o comenzaba a formar un partido solo con sus conocidos y pensar pues, que crezca, ¿no?, o se integraba a lo que ya existía en Lima. ¿Qué cosa existía en Lima? Existía la Universidad Popular González Prada, que la dirigía Víctor Raúl Ayala La Torre. ¿Quién era Víctor Raúl Ayala La Torre? Era el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Y en esa universidad popular, ¿no?, había un gran arraigo entre los obreros, ¿no? Esa universidad funcionaba en lo que ahora es el local del Museo de Arte de Lima, en el Paseo Colón, ¿no? O sea, todo cuando uno conoce el lugar, es un lugar grandazo. Entonces, todas las semanas ese local se llenaba de obreros y estudiantes. Entonces a Mariátegui lo invitan a ir a esa universidad y Mariátegui acepta. La Universidad Popular no era socialista, pero Mariátegui acepta ir a esa universidad y lo usa como tribuna. Ahí va a dar conferencias durante un año, ¿no?, que van a ser publicadas en el libro después Historia de la Crisis Mundial, ¿no?, que es un antecedente a la escena contemporánea. Eso fue a partir de junio del año 23. En Lima había dos periódicos, dos revistas muy importantes, que eran la revista Variedades y la revista Mundial, ¿no? La revista Variedades es una revista, pero la revista Mundial es una revista gráfica, que tenía muchas fotos, ¿no?, mientras que la revista Variedades era más teórica. Entonces, en la revista Variedades lo invitan a Mariátegui para que escriba. Mariátegui acepta, no obstante que él tenía un plan. Publicó su revista, se iba a llamar Vanguardia. Además, le hizo propaganda, pero nunca le iba a publicar esa revista. Pero aceptó escribir en la revista Variedades. Y al año siguiente, pero en la revista Variedades va a escribir todas las semanas, todos los viernes. Su sección se llamaba Figura y Aspecto de la Vida Mundial, o sea, donde trataba todo lo que ocurría en el mundo. Y al año siguiente lo invitan a la revista Mundial también lo invitan. Y ahí su serie se va a llamar Pertenecemos al Perú. Entonces el Mundial va a escribir todo lo sobre el Perú. O sea, Mariátegui era muy ordenado, muy sistemático. Entonces, en un lado escribía sobre la cuestión mundial, en otro escribía sobre la realidad peruana. Entonces, esa es la razón por la cual él escribe en esa revista. O sea, no esperó que se forme su propia revista para recién comenzar a publicar. Esa es la razón, Luis Miguel. Perfecto. Miguel y el público en general, nos vamos a una pausa y volvemos. Hola a todos. Si has terminado la secundaria, este mensaje es para ti. La ingeniería económica es estudiar sistemas, desarrollar modelos para representar esos sistemas y luego identificar qué es lo que podemos hacer para que ese sistema funcione mejor. Aún y los espera.
postulen a la carrera de Ingeniería Estadística. La Ingeniería Estadística es una ciencia que trabaja con datos y los transforma en información para la toma de decisión en cualquier campo de investigación. Te invitamos a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde podrás estudiar Ingeniería Económica e Ingeniería Estadística. Estas carreras son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Con un crecimiento constante, la demanda de estos profesionales está en aumento. Como ingeniero economista y como ingeniero estadístico tendrás múltiples oportunidades de trabajo, tanto en instituciones privadas como públicas. En la UNI recibirás educación de calidad y gratuita, cero costo de mensualidad, con docentes altamente capacitados y un ambiente que fomente la innovación y el aprendizaje. No dejes pasar esta oportunidad. Postula a la UNI y construye un futuro brillante en ingeniería económica o estadística. ¡Te esperamos! Seguimos con la entrevista al ingeniero Miguel Aragón, amigo, y bienvenidos a FIEP TV. En esta obra fundamental, el centenario contemporáneo de José Carlos Mariátegui. Para ello repetimos, al ex dirigente estudiantil de la UNI, ingeniero Miguel Aragón. Hay una pregunta, hay un tema central. El mayor mérito de la escena contemporánea, dice en este caso el presentador de la obra de escena contemporánea, Aníbal Ismoe, es que sigue siendo contemporánea. Esta obra sigue siendo contemporánea. Se puede discutir los temas de ahora, del presente, Irak, el conflicto del Medio Oriente, la invasión, la agresión norteamericana, con lo que planteó Mariátegui. ¿Sigue vigente? ¿Es contemporáneo? Ya, en toda obra hay que distinguir el método que se emplea de las conclusiones a las cuales se llega. Cuando Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista, hay un método y hay unas conclusiones válidas para ese año. Igual cuando Mariátegui escribe este libro, él emplea un método y las conclusiones son válidas para ese año, para 1925, hace 100 años. Entonces, el foro que hemos constituido nosotros, 25 de noviembre, se ha planteado 3 tareas. Estudiar este libro para conocer el método y las conclusiones a las cuales llegó Mariátegui. La segunda tarea es, a partir de ese método, estudiar la escena contemporánea del año 1945. ¿Qué ocurrió en el año 45? Fue la derrota del nazifascismo. Yo he participado aquí en conferencias, para estudiar lo que ocurrió en el año 45. Y el tercer objetivo es estudiar la escena contemporánea actual. Usando este método, estudiar qué cosa está pasando ahora en el mundo. O sea, no es un estudiar por estudiar. O sea, no somos arqueólogos para conocer el pasado. No solo el pasado, sino conocer el presente. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene este libro? Son 7. ¿Cuáles son los capítulos? Primero es biología del fascismo. Segundo, la crisis de la democracia. Tercero, hechos e ideas de la Revolución Rusa. Cuarto, la crisis del socialismo. Quinto, la revolución de la inteligencia. Sexto, mensaje de Oriente. Y séptimo, semitismo y antisemitismo. Esos 7 temas en su tiempo fueron importantes y actualmente también son importantes. ¿Ya? Solo que el momento actual es otro, ¿no? Esto Mariátegui lo escribió después de la Primera Guerra Mundial y después del triunfo de la Revolución Rusa, ¿no? Actualmente se está hablando de la posibilidad de Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y de la continuidad de la Revolución China. Hay quienes dicen que en China no hay socialismo, hay quienes dicen que sí. Entonces tenemos que estudiar esto, ¿no? Y se está hablando del fascismo actualmente, aquí está el fascismo. Actualmente se habla del sionismo y del semitismo. Mariátegui habló sobre eso, ¿no? Y por eso Mariátegui tenía una posición muy particular sobre el pueblo judío. ¿Ya? Él hablaba del resurgimiento del pueblo judío. Entonces, todo eso hay que estudiarlo en profundidad, pero pensando en el presente, ¿no? Para interpretar el presente. Como dije al comenzar, yo voy a hablar ahora cosas que no se están diciendo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Mariátegui estudió la Revolución Rusa en ese tiempo, el año 23, escribió un artículo que se llamaba Lenin, así con ese nombre muy breve, en el cual describe las características personales de Lenin y describe la importancia del mensaje de Lenin. ¿Qué pasó en el libro? No aparece ese artículo. Entonces, ese es un misterio. ¿Por qué ese artículo no apareció en este libro? En la Revolución Rusa aparece lo siguiente, ¿no? Solo 4 artículos: Trotsky, Lunacharsky, 2 testimonios y Zinoviev y la Tarea Internacional.
O sea, habla de Trotsky, de Lunacharki y de Zinoviev, y de 2 escritores franceses. No aparece Lenin, o sea, ese capítulo está incompleto. Pero en el índice de las obras de Marx aparece ese artículo. Entonces nosotros lo hemos buscado, lo hemos encontrado ese artículo y lo hemos difundido por las redes, ¿no? Y espero, voy a transmitirlo a este canal para que ustedes lo den a conocer. Ese artículo es importantísimo. Entonces, hasta el año, este libro se publicó el año 25, después se han producido varias ediciones, hasta el año 87 se publicaron 14 ediciones. En ninguno se incluye el artículo Lenin. El año 2015, otra editorial, de un grupo cultural llamado Universidad Popular José Carlos María, Universidad Socialista José Carlos María, publica esta edición, y en el cual sí incluyen el artículo Lenin. ¿Ya? Entonces, el artículo Lenin es el más importante del capítulo sobre la Revolución Rusa, y a su vez, el capítulo sobre la Revolución Rusa es el más importante de todo el libro. Entonces, si no leemos el artículo, no entendemos el capítulo y no entendemos el libro. Ese es el aporte de este foro el cual yo coordino, que es el foro 25 de noviembre, ¿no? Es el primer aporte, no va a ser el último, ¿no? Entonces, actualmente en la crisis mundial, ¿de qué cosa se está hablando? De Ucrania, de Palestina, ¿no? de Israel, de Irán. Pero ¿qué es lo más importante que está ocurriendo actualmente en el mundo? Es importante, claro, pero no es lo más importante. Lo más importante actualmente es los cambios que están ocurriendo en China. O sea, hay siempre un lado negativo y un lado positivo. ¿Ya? Entonces, el lado positivo, en el año 25 era en la Revolución Rusa. Por José Carlos Mariátegui escribió más de 70 artículos sobre la Revolución Rusa. En solo 10 años, 70 artículos. En este momento, lo más importante que ocurren son los cambios que están ocurriendo en China, en Vietnam y en Cuba. Sobre todo en China. Ese es el centro del momento actual, el lado positivo. El lado negativo, ¿cuál es? Lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Israel, ¿no? Ese es el lado negativo de la historia actual, y lo que ocurre en Estados Unidos con Trump. Todos los días en la prensa sale Trump, ¿no? Pero ese es el lado negativo, es lo que está pereciendo en el mundo. Pero lo que está emergiendo en el mundo son los cambios que están dando en China. ¿Y cuál es la repercusión de la revolución china? Es que China está dirigiendo la formación de un frente único. En eso ellos tienen una gran experiencia. Cuando se enfrentaron a Japón, formaron un frente único anti-Japón, donde unieron a todo el pueblo chino, incluso a gente burguesa, incluso a terratenientes, a todo el mundo lo unieron contra Japón. Entonces, lo que está haciendo ahora China es tratando de ir todos los países que están contra el hegemonismo norteamericano. Eso se llama BRICS. Que el mes de julio va a haber la cumbre que va a ser en Brasil. Ese va a ser un evento sumamente importante. En lugar va a estar Rusia, BRICS, eso, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y también va a estar Irán y Arabia. Y de América va a estar Brasil, va a estar Cuba, ¿no? Y Bolivia, ¿no? O sea, es un frente único contra el hegemonismo. Entonces, de eso es lo que debemos de hablar, del lado positivo del mundo, no quedarnos en el lado negativo, ¿no? Ese es lo que podría señalar. Entonces, en el foro que hemos formado, nuestro objetivo es interpretar la realidad mundial actual. Ya no repetir la manera, sino captar su método, que nosotros que el método dialéctico. En el libro, al comienzo, cuando estudia el fascismo, cuando estudia Mussolini, ¿no? Lo particular de Mussolini era que fue socialista, ¿no? Él dice en un momento determinado que este era extremo o extremista, y de derecha en este caso, de izquierda, y luego extremista de derecha, ¿no? Ese tipo de personajes los encuentras tú aquí, ¿no? Rospigliosi y mucha gente, ¿no? Tú los encuentras en la actualidad, ¿no? Entonces, esa explicación, los detalles de las personas, el detalle político, no en términos generales, sino en el comportamiento de cada una del accionar. A mí me parece que es volver a leerlo, y lo digo con toda sinceridad. Lo tomé al comienzo como una de las cosas tuyas que a veces no estoy de acuerdo, pero esta vez estoy dándote la razón, estimado Miguel. Claro. No estaba de acuerdo, pero bueno. Otro gran aporte de Mariátegui es que él revisa el método dialéctico, revisa la teoría desarrollada por Marx y la teoría desarrollada por Lenin. O sea, Marx no se redujo a repetir lo que ellos hicieron. Sobre todo hasta el año 14, que comienza la Primera Guerra Mundial, si uno lee los textos del marxismo, ¿no? Son muy esquemáticos.
¿Por qué? Porque el marxismo como concepción materia surge en lucha contra el idealismo. O sea, cuando surge el socialismo científico con Marx y Engels, lo que primero era la cuestión idealista de la historia, cuyo máximo exponente era Hegel. Hegel no fue cualquier persona. Él ha sido el más grande filósofo de toda la historia, y lo sigue siendo. Después han surgido un montón de filósofos, pero ninguno tiene la talla de Hegel. O sea, él era una autoridad, un sabio, pero era idealista, o sea, las cosas las veía al revés. Cuando Marx y Engels comienzan, ellos también eran hegelianos, ¿no? Y van a dar del Hegel toman la dialéctica, el método dialéctico, o sea, ver todo el movimiento, cambio, transformación y desarrollo, ¿no? Pero cuando conocen las obras de Feuerbach, se vuelven materialistas. Entonces Hegel desarrolla la dialéctica de la idea, del pensamiento, mientras que Marx y Engels desarrollan la dialéctica de la materia, de la naturaleza y de la sociedad, ¿no? Entonces, en esa lucha contra el idealismo, ellos van a caer en un cierto extremo. ¿Cuál es el extremo? Absolutizar el estudio de las leyes económicas y en parte descuidarse el desarrollo de las leyes del pensamiento, el desarrollo de las personas. Eso va a ser desde el año 48 que se publica el Manifiesto Comunista hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una gran conmoción en el mundo, ¿no? Entonces en el socialismo va a haber cambios. Entonces van a subir personajes como Mariatti, como Gramsci y como otros personajes que van a comenzar, ¿no?, a interesarse por el aspecto del pensamiento, ¿ya?, el aspecto psicológico del individuo. Entonces el gran aporte de Mariatti es, además de analizar el aspecto de la base económica y política, también ver el aspecto, el papel, el desarrollo del individuo, que es justamente lo que acaba de comentar Luis Miguel, ¿no? Entonces es un ejemplo, por eso el libro, digamos, la sección de lo que se llamaba Figura y Aspecto de la Vida Mundial. Si Mariatti hubiera comenzado solo aspectos, hubiera escrito el estilo tradicional, base económica, política, no, pero él pone figuras. Entonces resalta a ciertos individuos, justamente los tres primeros eran Mussolini, Lenin y Lloyd George. ¿Ya? Y así en varios artículos va a comenzar a hablar de los personajes. Es muy cierto lo que ha dicho Luis Miguel, ¿no?, de que Mussolini, ahora hablar del fascismo, para hablar de Mussolini, ¿no?, el fascismo no surge en cualquier momento. Igual que el socialismo no es una ocurrencia de nadie, ¿no? El desarrollo del capitalismo necesariamente lleva ¿a qué? A la formación del socialismo. En última, ¿qué cosa es el socialismo? Es una consecuencia del desarrollo del... Bueno, ¿cuál es el gran aporte del capitalismo en la historia? Cuando recién surge el capitalismo, lo que predominaba era la producción individual, la producción artesanal. O sea, cada quien trabajaba por su cuenta de forma aislada, ¿no? El gran aporte del capitalismo es transformar la producción artesanal en producción social. O sea, agrupar numerosas personas en una fábrica, con lo cual se aumenta enormemente la productividad y la producción. Entonces la producción se vuelve social, pero la propiedad sigue siendo individual. Entonces, ¿qué es la solución? O sea, producción social, pero propiedad individual. Entonces el socialismo es resolver esa contradicción, ¿para qué? Para que la propiedad también se vuelva social. ¿Ya? Ese es el socialismo en síntesis, es la explicación más simple. Entonces, sin capitalismo no hay socialismo. ¿Ya? Ahora, cuando surge el socialismo, surge una reacción contra el socialismo. Pero el fascismo no surge en cualquier momento. El socialismo es la respuesta al desarrollo del socialismo. ¿La respuesta de quién? De las clases que se ven afectadas por el desarrollo del socialismo. El fascismo surge después de la Revolución Rusa, no antes, no puede surgir antes. Entonces, cuando triunfa el socialismo en un país tan grande, el país más grande del mundo, pero que va a tener una revolución mundial, para oponerse a eso es que surge el fascismo, como respuesta al socialismo, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que propone el socialismo? El fascismo, regresar al pasado, el retorno al pasado. O sea, el fascismo se opone al socialismo y se opone también al liberalismo. Eso en nuestro país ha ocurrido. En la década del 20, ¿qué cosa fue el movimiento aprista? Sí. Inicialmente fue un grupo radical, ¿ya? Además, era un grupo de ultraizquierda. Eso era el APRA. Hay que leer los documentos originales de Haya, no el APRA después, no el APRA original. Y vamos a agradecer a usted, querido amigo, esta intervención. Esto continúa, hay que ver siempre, estamos hablando académicamente, ¿no? Los alumnos deben leer todo
deben leer y ver todo. Acabo de ver una película alemana que fascismo ahora, el día de hoy. Una película alemana, que eso ya lo conversaremos posteriormente, el día de hoy, ¿no? Entonces quisiera, por favor, agradecerle infinitamente, ingeniero Aragón, y decir a los estudiantes que por favor lean, además de los cursos de análisis matemático, que lo hemos llevado los dos, todos, además de todos los demás cursos, culturícense. Lean, vean películas, analicen los periódicos, lean periódicos, es importante. Muchas gracias, Miguel, te agradezco mucho. Ya, muy agradecido por la invitación. Espero que cunda el llamado de Luis Miguel, ¿no?, de que leamos este libro, pero pensando en el presente. No somos arqueólogos. Los arqueólogos tienen su labor, nosotros no somos arqueólogos, ¿no? Queremos analizar lo que está ocurriendo en el mundo. Este es un ejemplo de cómo analizar el mundo actual. Gracias. Hay un amigo arqueólogo va a venir, pero también para ver el presente. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Luis Miguel.